9:12 de la mañana comenzamos las entrevistas acá en Café La Posta y tengo el gusto y la alegría de aquí darle la bienvenida a mi buen amigo Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo a Café La Posta. Marcelo, bienvenido. Qué gusto, Doménica, poder acompañarles y un cordial saludo a la audiencia. A ver, Marce, vamos por partes. Lo primero, hicieron un informe en la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de los 100 días en la Asamblea. Hemos escuchado muchos análisis, percepciones. Yo creo que la Asamblea pasó esto, yo creo que la Asamblea... Ustedes tienen los datos. ¿Qué fue lo que pasó en estos 10 días, estos 100 días en el Legislativo? Bueno, el Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo desde el año 2011 viene dando seguimiento a las actividades de la Asamblea Nacional. Lo que nosotros hacemos es levantar datos sobre lo que hace o lo que no hace la Asamblea Nacional para entregárselo a medios de comunicación, a ciudadanos, y que de esta manera podamos tener una evaluación integral de nuestros representantes. Y pues los datos no son nada buenos. Yo creo que esta promesa del nuevo Ecuador se quedó simplemente en una promesa. La Asamblea Nacional pues le queda debiendo aún mucho a los ecuatorianos, a pesar de que solo son 100 días. Y pues al parecer el presidente Nils Olsen fue una especie de debut y despedida. Empezó bien, comunicaba mucho. Dijo que iba a trabajar un montón, ¿no? Exactamente. ¿Te acuerdas que nos dijo, por ejemplo, que ahora las sesiones del pleno iban a ser lunes, martes y miércoles? Claro. Subió un TikTok diciendo son las 11 de la noche, seguimos trabajando, pero volvimos a las dinámicas habituales. El pleno se reúne martes y jueves, los miércoles comisiones, el viernes del famoso territorio. ¿Y qué es lo que ha pasado? Nepotismo, denuncias de diezmos, nuevamente conflictos dentro de la Asamblea Nacional. Termina siendo lo mismo que antes. Creo que esa promesa, insisto, del Nuevo Ecuador se quedó en eso, en una promesa. A ver, ¿se trabaja más, se trabaja menos? En cifras. Es relativo. Okay. ¿Y por qué te digo que es relativo? Por ejemplo, la Asamblea Nacional en estos 100 días ha aprobado 5 proyectos de ley. Pero de estos 5 proyectos de ley, 4 fueron urgentes en materia económica presentados por el Ejecutivo. Se han presentado menos proyectos de ley que en periodos pasados en el mismo periodo. Por ejemplo, se han presentado no más de 35 proyectos de ley y eso tal vez pone en evidencia una de dos. O los asambleístas no quieren presentar proyectos de ley porque saben que no van a ser aprobados, a menos que haya una directriz desde arriba, o en su defecto existe una coordinación con el Ejecutivo para dar prioridad a los proyectos que sean de ADN. Incluso esto tendría más sentido porque se están archivando los proyectos de ley de la oposición. ¿A qué me refiero? Existía una gran cantidad de proyectos de ley presentados en periodos anteriores por la Revolución Ciudadana, por el PSC, por Pachacutic, y la Asamblea lo que ha hecho es archivarlos. De hecho, se han archivado más proyectos de ley que de los que se han aprobado. Uno de los anuncios también que hizo Nils Olsen era esto de que los que lleguen atrasados, me corrige si yo estoy mal, van a tener multas. ¿Eso se pudo evidenciar? ¿Se multó a la gente? ¿Hubo más atrasados? ¿No? A ver, esto siempre ha existido en la norma. Qué bueno que ahora se puede evidenciar. En el periodo legislativo anterior, desde el Observatorio Legislativo, tras un juicio, porque tuvo que ser así, obtuvimos información para identificar si se estaban haciendo estos descuentos por atrasos y por faltas. En la actualidad, pues, se está respetando la ley. Se habla de $70,000 que han sido recolectados por concepto de multas por atrasos. Pero hay otro aspecto que a mí me preocupa, Doménica. Qué bueno que se pueda multar por atrasos, eso dice la ley, pero hay ciertos vacíos, por ejemplo, que dan cabida a que los asambleístas estén presentes cuando les toman lista en la constatación de quórum, pero al momento de votar se retiran. Te pongo un caso, Mónica Palacios, de la Revolución Ciudadana. Imagínate tú, Doménica, que de cada 10 programas de la posta tú solo vinieras a 4. ¿Qué pasaría? Ya te habrían votado. Claro, estaría feliz primero. 4 cafés de la posta de 10 ya. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Mónica Palacios? Ella únicamente participa en 4 de cada 10 votaciones. Ojo, está presente en la Asamblea Nacional, le toman la lista, recibe su sueldo completo, pero al momento de votar se retira. Y eso pone en evidencia que no se cumple adecuadamente la obligación que ellos tienen de representar a los ciudadanos dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es otra cifra alarmante que arroja el informe, más allá de la ocupación, por ejemplo, de las curules? Es justo esta que te comento. La Revolución Ciudadana es la que en esta ocasión pues está encabezando el top 5 de los asambleístas que más se ausentan de las curules. Pero yo creo que existen tal vez algunas teorías al respecto de eso. La una es que simplemente no quieren cumplir. Pero la otra también puede ser en señal de protesta. Saben que su presencia en las votaciones no va a influir en los resultados. O también pues están priorizando el territorio.
Saben que en el 2027 tendremos elecciones locales y prefieren trabajar en territorio, comenzar a mover un poco sus bases de cara a que en las elecciones locales puedan tener mejores resultados. Yo creo que hay un dato que sí llama mucho la atención y son los temas de fiscalización. Como sabemos, la Asamblea Nacional no solo tiene que aprobar leyes, sino también tiene que controlar lo que hace el Ejecutivo, lo que hacen las otras funciones del Estado. Y cuando tú analizas las votaciones del Pleno de la Asamblea Nacional, se dieron más de 140 votaciones. Solo el 2% refieren a procesos de fiscalización. Es decir, no se está fiscalizando en la Asamblea Nacional. Y esto le sumas con otro dato. Los asambleístas, para poder fiscalizar, para poder controlar, envían pedidos de información. Claro. A ministerios, a otras entidades del Estado, funciones del Estado, etcétera, etcétera. Durante estos 100 días se han mandado más de 1.200 solicitudes de información. Lo que llama la atención es que solo se ha contestado al 70% de estas solicitudes, a diferencia de periodos anteriores en el cual el porcentaje de respuesta superaba el 90%. Mi duda es, ¿existe una directriz por parte del Ejecutivo o incluso también en otras funciones del Estado de no contestar los pedidos de información? Y eso a la larga termina entorpeciendo la fiscalización. Recordemos lo que pasó la semana pasada. ¿Cuántas vueltas se dieron dentro del Pleno de la Asamblea para declarar la emergencia en el sector salud? Claro. Al parecer, pues, la independencia de poderes que debería existir dentro de la Asamblea Nacional también es una deuda pendiente que se está configurando dentro de la Asamblea. Ok, voy a pasar con Anderson y después volvemos por acá con más temas. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación para conversar con Café La Posta. Lo bueno, lo malo, lo feo de los primeros 100 días para ti. Lo bueno, yo creo que, y esto hemos tenido una posición institucional desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, la Ley de Transparencia Social, la conocida como Ley de Fundaciones, creo que fue modificada en buena manera. Creo que se hizo una segmentación adecuada sobre a quienes se les puede aplicar esta responsabilidad de rendir cuentas, así como también se delimitaron de mejor manera las causales de disolución. Desde la Fundación hemos sido claros, qué bueno que se pueda ampliar la transparencia no solo a lo público, sino también al tercer sector, que es la sociedad civil. Lo malo, yo creo que fue un ofrecimiento en vano lo que hizo el presidente de la Asamblea Nacional al decirnos que va a haber una nueva Asamblea Nacional. Creo que no se ha manejado adecuadamente incluso el Pleno. Han existido una serie de interrupciones, incluso apelaciones a la presidencia en razón de que no se respeta el procedimiento legislativo, así como también pues el hecho de que ha disminuido en transparencia. La Ley Orgánica de la Función Legislativa le obliga a la Asamblea Nacional a transparentar información. Por ejemplo, las observaciones a los proyectos de ley, las agendas de los asambleístas, con quienes se reúnen, con quién no, las votaciones de las comisiones, y eso sigue siendo una deuda pendiente. Lo feo, los casos de corrupción, los escándalos. Nepotismo, denuncias de diezmos, que lamentablemente no abonan a mejorar la imagen que tenemos los ciudadanos de la Asamblea Nacional, y seguramente serán casos que no terminen con una sanción real. Si el presidente Olsen quisiera hacer un cambio real en la Asamblea, no solamente un cambio de comunicación, sino un cambio real, dame 2 o 3 acciones que podría tomar hoy y que están a su entera disposición y no las toma. Creo que tú mencionaste un punto importante hace un par de minutos y es que la mayoría ahora es frágil. Veamos esta misma ley de transparencia social. Se aprobó con las justas. Si es que no se encuentran acuerdos, si es que no llega a consensos con asambleístas de la Revolución Ciudadana y se sigue polarizando a la Asamblea Nacional, van a existir problemas. Esto yo le sumo con el hecho de que necesitamos una agenda legislativa que vaya más allá de la coyuntura. Si es que el presidente Olsen sigue únicamente dependiendo del Ejecutivo para poder legislar y no se tratan de resolver los problemas del día a día de los ciudadanos, lamentablemente la imagen de la Asamblea Nacional se verá afectada. Esto le sumaría con el hecho de que los ciudadanos están sintiendo ya una crisis en la gestión de lo público. Problemas en el sector salud, el tema de la inseguridad que no encuentra una solución real, así como también la falta de acceso a empleo. Si es que la Asamblea Nacional no se enfoca en estos problemas del día a día de los ciudadanos a pie, lamentablemente pues creo que pueden existir problemas. Y lo otro, y esto sí es una teoría personal, yo no sé si es que este envión comunicacional que sí tuvo el presidente Olsen al inicio del periodo legislativo, tal vez recibió un jalón de orejas desde Carondelet, diciendo: aquí únicamente puede brillar una persona y no el presidente del legislativo.
Y pues dentro de esa línea, Anderson, hay que mostrar independencia. No se puede salir como presidente del Legislativo junto con los ministros del Ejecutivo pensando que es normal para una democracia el que se pueda, pues, relacionar a los unos con los otros. El, el trabajo de fiscalización ciudadana, de veeduría ciudadana sobre el Parlamento ha sido un proceso de ir educando al Parlamento de lo que necesitamos saber de ellos. Yo recuerdo las muchas luchas que ha habido en los últimos años por decirles, oigan, hagan público su patrimonio, oigan, hagan públicas sus agendas. ¿Tú crees que hoy lo entienden, que hoy el Parlamento entiende que tiene que dar transparencia a lo que hace? Yo creo que hay que dividir lo institucional de lo individual. Existen funcionarios legislativos de carrera, muy pocos lamentablemente. Recordemos que solo el 10% del personal legislativo es de carrera. Y ellos comprenden la importancia de no solo ser transparentes, sino abrirse a la ciudadanía, ser realmente una asamblea de puertas abiertas. Existen también actores políticos que ya llevan años en esto y que están conscientes de que la transparencia les termina ayudando, porque si es que hay trabajo y lo pueden evidenciar, pues qué mejor para ellos, les va a garantizar mayor legitimidad, mayor credibilidad, mayor confianza. Pero hemos visto más bien el rechazo, Anderson, en los asambleístas nuevos. Asambleístas que tal vez no tienen experiencia no solo en la política, sino en lo público, y piensan que el poder es un manto de protección que ellos tienen y que nadie los puede fiscalizar. Eso lamentablemente es una curva que aún seguimos enfrentando y que dentro de esta Asamblea Nacional también está sucediendo. Yo creo que tal vez los políticos no se dan cuenta que mientras más información ocultan, más desconfiamos los ciudadanos. Hay asambleístas que a 100 días de haber empezado no hayan hecho las dos únicas tareas que les encomienda la Constitución, es decir, no hayan propuesto legislación y no hayan hecho nunca preguntas de fiscalización. Existen 8 legisladores que lamentablemente no muestran gestión. 8 legisladores que, como tú bien dices, pues no han hecho nada en la Asamblea Nacional, ni siquiera han intervenido dentro del Pleno. Destacan ahí, por ejemplo, Pamela Aguirre, de la Revolución Ciudadana, Dominic Escobar, de ADN, Dominic Serrano, Dominic, perdón, dibujante. De ADN, Sí, el dibujante, Dominic Escobar, igual de ADN. 8 legisladores que realmente yo me pregunto, ¿qué hacen ahí? Los ecuatorianos, o sea, una asambleísta eligieron, que no propone leyes y tampoco fiscaliza, la verdad es que han pasado 100 días, ¿no? y tampoco están ni siquiera interviniendo en el Pleno. Y eso es lo que llama la atención, porque, yo creo que tienen que haber distintos filtros. Ni siquiera intervinieron en el Pleno. No hay ni siquiera 8 intervenciones en el Pleno. 8 legisladores que no han hecho absolutamente nada. Y yo creo que aquí hay varios filtros. El uno es sin duda el partido político. El partido político lo candidatizó. Si es que no tenía experiencia y sabes que llegó al poder, capacítalo, oriéntalo. Pero si es que ni siquiera lo capacitas y no lo orientas y permites que suceda esto sin iniciar procesos disciplinarios o procesos de depuración, termina afectando a tu partido. La Asamblea Nacional es como una caja de manzanas. Si hay una manzana podrida y no la sacas a tiempo, lamentablemente termina afectando a la imagen de toda la institución. Y eso es lo que estamos viendo, sin dejar de lado la responsabilidad del ciudadano que termina votando únicamente por el partido político bajo una dinámica caudillista diciendo o voy por los asambleístas de Novoa o voy por los asambleístas de Correa, y el resultado que tenemos es este. Asambleístas que en las comisiones pasan dibujando, o también asambleístas que pasan en el TikTok, como lo que sucedió con el asambleísta Castillo hace un par de días. Ok, vuelvo con Doms. ¿Tú crees que Nils Olsen es un mal presidente para la Asamblea? Yo creo que es muy corto el tiempo para poder sacar esa conclusión. Creo que habrá que ver cómo ahora enfrenta a la Asamblea Nacional en una coyuntura mucho más complicada, considerando precisamente estos aspectos coyunturales que se le viene al gobierno en general. Y habrá que ver si es que durante esta curva de aprendizaje tan acelerada puede mejorar su gestión. No solo la gestión al respecto de cómo transparentar a la Asamblea Nacional, cómo comunicar las cosas, sino también la relación con los legisladores. Creo que se ha visto mucho dentro de los debates del Pleno cómo en reiteradas ocasiones pues interrumpe cada una de las disertaciones de los asambleístas, impide que se hable, y hay un tema que a mí me preocupa. Los asambleístas tienen el derecho, la obligación, la facultad de intervenir en el Pleno. Y algo que le hemos pedido al presidente Olsen es que se transparente los pedidos de palabra.
Porque una cosa, por ejemplo, como conversábamos con Anderson, puede ser que Pamela Aguirre no tenga ninguna intervención en el Pleno. ¿Cómo sabemos si tal vez no la solicitó? Y Olsen simplemente no se la quiso otorgar. Entonces, transparentar esta información también permite evidenciar si es que el presidente de la Asamblea está teniendo un accionar equilibrado con las distintas fuerzas políticas que existen. El acceso a la lista de los legisladores que tenían a personas trabajando en sus despachos, a familiares trabajando en sus despachos, es otra de las grandes deudas de estos 100 días. ¿Eso cómo lo evalúan ustedes? Yo creo que la excusa de proteger el intimidado a los datos personales es eso, es una excusa, ni siquiera es un sustento legal. Porque estos nombres ya estaban en la página web de la Asamblea Nacional. La ley de transparencia obliga a las instituciones públicas a colocar el listado de quienes laboran en la Asamblea Nacional. Y habría sido bueno identificar esto, ¿para qué? Para que sepamos quiénes están involucrados en estos casos de corrupción, que los ciudadanos también puedan pues, identificar los niveles de ética, de moralidad que tienen sus representantes. El ocultar esta información bajo una excusa legal inexistente simplemente vuelven a Olsen un cómplice de esta situación. Ahora, la última pregunta, y es algo que nosotros el otro día estábamos aquí debatiendo. ¿Es esta o podría ser esta una asamblea peor que la de Guadalupe Llori? Creo que el tiempo igual aún es corto para evaluar, pero yo sí me atrevo a decir algo. Tal y como se están configurando las cosas en la Asamblea Nacional, yo no veo una diferencia entre la Asamblea del 2013-2017, en la cual la Revolución Ciudadana tenía 105 de 137 votos, con la actual, en la cual los proyectos de ley no se debaten a profundidad, no se cuestiona al Ejecutivo, y simplemente tenemos una asamblea en la cual los asambleístas de gobierno se han convertido en unos alzamanos. Cuidado, y esta integración de la Asamblea Nacional dé paso a que se aprueben leyes que precisamente pues, vulneren los derechos de los individuos, que vulneren nuestras libertades. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Leyes que están siendo cuestionadas en la Corte Constitucional, no solo por el fondo, sino también por la forma. La calidad del trabajo legislativo se ha puesto en evidencia que es bastante deficiente. Ok, están las cifras que concluye la Fundación Ciudadanía y Desarrollo después de este informe de los 100 primeros días de la Asamblea Nacional. Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros. Doménica.